Me llamo Laura, tengo 20 años y estudio Historia del Arte en la Universidad de Granada. Siempre he sido de esas personas que se pierden en los detalles, las luces doradas del atardecer, el sonido de la lluvia sobre los tejados antiguos, el olor del café recién hecho en una cafetería pequeña de barrio. No esperaba enamorarme en primavera. Mucho menos de Alejandro. Lo conocí en una clase optativa sobre arquitectura renacentista. Se sentó a mi lado porque la luz le molestaba en la otra fila, eso dijo, sonriendo como si supiera que acabaríamos hablando toda la clase. Él no era como los otros chicos del campus, no era elocuente ni el más guapo de todos, pero había en él una calma difícil de encontrar. Tenía una voz pausada, manos que se movían con seguridad, y una forma de escuchar que me hacía sentir vista. Nos fuimos acercando poco a poco, entre libros, cafés en la Plaza Beiberramble y paseos por el Albaicín. Cuando me abrazó por primera vez, sentí que mi mundo se detenía. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Estaba enamorada. Todo parecía perfecto, hasta que conocí a su familia. Alejandro me invitó a una cena en casa de sus padres, en un chalet sobrio en las afueras. Yo iba nerviosa, claro, pero no me imaginaba que esa noche algo cambiaría. Él entró en la sala como si el mundo le debiera algo. Alto, de traje oscuro, con la barbilla ligeramente levantada y los ojos grises como el acero. Javier, el hermano mayor de Alejandro. Apenas me saludó. Ni una sonrisa, ni una frase amable. Solo un gesto con la cabeza y una mirada que me atravesó como cuchilla. Pensé que era su forma de ser, que tal vez simplemente era seco. Pero durante la cena, no dejó de interrumpirme, cuestionar mis opiniones, corregirme con ese tono condescendiente que me quemaba por dentro. ¿De verdad piensas que la arquitectura de Gaudí fue influenciada por la naturaleza? Me lanzó, con media sonrisa. ¡Qué cliché tan estudiantil! Alejandro intentó suavizar el ambiente con una risa incómoda, pero yo ya había notado algo más que hostilidad. Javier no solo me despreciaba. Me desafiaba. Y no entendía por qué. Los días siguientes me esforcé en no pensar en ello. Alejandro y yo seguimos viéndonos, construyendo algo que se sentía cada vez más nuestro. Pero había una sombra en su mirada cuando hablaba de su hermano. Es complicado, me decía. Es muy protector. A su manera. Pero no era protección lo que yo sentía. Era una advertencia silenciosa. Y una noche, en un café con amigos, lo vi otra vez. Javier. Solo. Observándome desde la barra, con ese mismo gesto de superioridad. No dijo nada. No se acercó. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en su expresión me heló. Como si ya supiera que yo no iba a durar. Y por primera vez, una duda apareció en mi mente. No sobre mis sentimientos, sino sobre lo que Javier estaba dispuesto a hacer. Llegamos a Sevilla a mediados de junio, justo cuando el calor empieza a convertirse en algo insoportable y las calles se llenan de ese aroma espeso a jazmín y piedra caliente. La familia de Alejandro nos recibió con amabilidad, pero la tensión estaba ahí desde el primer día. Javier también estaba en casa. Por casualidad. Pasar semanas bajo el mismo techo que él fue como caminar descalza sobre cristales. No perdía oportunidad de meterse en nuestras conversaciones, de lanzar comentarios con ese tono sarcástico disfrazado de humor. Interesante tu punto, Laura, decía con una sonrisa torcida. Aunque no sé si eso se basa en hechos, o en emociones. Lo peor era que nadie parecía notarlo. Sus padres reían, Alejandro a veces desviaba la mirada. Y yo, atrapada en medio, empecé a preguntarme si el problema era mío. Al principio, Alejandro me defendía. Me tomaba de la mano, me decía que no le hiciera caso a Javier, que siempre había sido difícil. Pero con el tiempo, empezó a cambiar. Se volvía más callado, más inseguro, más ausente.
Yo hablaba, y él ya no respondía igual. Mis ideas eran puestas en duda. Mis decisiones, cuestionadas. Y lo más doloroso fue ver que esas dudas no eran suyas, eran sembradas. Pequeñas cosas comenzaron a no encajar. Una tarde, su madre me preguntó si de verdad había dejado una beca por amor. Nunca se lo había dicho. Un día, Alejandro me repitió una frase que jamás había pronunciado, pero que, según él, yo le había confesado. Mis palabras estaban siendo manipuladas. Mis intenciones distorsionadas. Empecé a sentirme sola. A desconfiar de lo que decía, incluso de lo que pensaba. Como si alguien estuviera escribiendo una versión alternativa de mí misma, delante de todos. Y entonces, una noche, no pude dormir. Salí a la cocina por agua, pero oí voces en la terraza. Me detuve en seco. Eran ellos. Javier y Alejandro. No te das cuenta, decía Javier. Ella te está envolviendo. Te dice lo que quieres oír. No lo creo, respondió Alejandro, en voz baja, casi sin fuerza. Claro que no lo crees. ¿Por qué no ves lo que hay detrás? No es amor. Es necesidad. Te va a arrastrar con ella. Hubo un silencio largo. Muy largo. Esperaba que Alejandro dijera algo. Que me defendiera. Que alzara la voz. Pero no lo hizo. Solo calló. Me escondí en la sombra, tragándome las lágrimas. Ese silencio fue el golpe más fuerte. No fue la acusación. Fue su duda. Y en ese momento, entendí que la grieta no estaba solo entre Javier y yo. Estaba ya entre Alejandro y yo. Nos mudamos a Madrid con la ilusión de empezar de nuevo. Una ciudad más grande, más ruido, más anonimato. Pensábamos que cambiar el entorno podría sanar lo que en Sevilla había comenzado a romperse. Pero apenas llegamos, Javier también apareció. Supuestamente por asuntos de la empresa en la que ahora trabajaban él y Alejandro. Otra coincidencia más que ya no me creí. Al principio fingí que no me afectaba. Me repetía que esta vez sería diferente, que esta ciudad era nuestra, no suya. Pero Javier siempre encontraba la forma de aparecer. En reuniones, en cenas, en simples llamadas que parecían inocentes, pero no lo eran. Seguía observándome. Como si esperara que cometiera un error. Y lo peor, Alejandro ya no lo veía. O no quería verlo. Dejó de preguntarme cómo me sentía. Ya no me tocaba como antes. Nuestros silencios eran más largos que nuestras conversaciones. Una noche me miré al espejo y no me reconocí. No estaba luchando por el amor. Solo estaba sobreviviendo al lado de alguien que se había vuelto frío. Y en cada gesto de indiferencia de Alejandro, yo sentía la sombra de su hermano más presente que nunca. Intenté hablar. Le pedí que me escuchara. Que por favor, me dijera qué estaba pasando, si él también sentía lo mismo. Pero cuando mencioné a Javier, algo en él estalló. ¿Otra vez con eso?, gritó, con los ojos encendidos. Siempre lo mismo contigo, Laura. ¿No puedes dejarlo en paz? Él no tiene la culpa de tus inseguridades. Me quedé quieta. No lloré. No respondí. Solo tomé mi chaqueta, abrí la puerta y salí bajo la lluvia que empezaba a caer sobre Madrid. No fue Javier quien me venció. Fue el silencio de Alejandro. La traición no vino de su hermano. Vino de aquel que prometió estar a mi lado. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.